amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva edición de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contaremos con la presencia del joven jurista dominicano Manuel Fermín. Con él conversaremos sobre temas vinculados a su especialidad, que es el ámbito del derecho administrativo. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Precisamente hoy vamos a iniciar con un joven abogado, el doctor Manuel Fermín, que lo conozco de muchos años. Incluso él creo que era todavía estudiante de Derecho y ejercía la función de paralegal en la 4ª Cámara Penal del Distrito Nacional. Era paralegal del magistrado de aquel entonces, Francisco Ortega. Nosotros teníamos en ese momento un intenso ejercicio profesional en todas las áreas y básicamente en materia penal. Y desde ese entonces conocimos a Manuel con todas sus inquietudes, estudiante brillante en esa época, se graduó con los máximos honores en su facultad, en la Facultad de Derecho, y hoy ya tiene un ejercicio profesional reconocido en diferentes áreas, pero se ha ido perfilando como uno de los mejores administrativistas del país. Entonces, en esta etapa, esta apertura que es principalmente, sobre todo, apertura a los talentos del derecho en República Dominicana. Ya ustedes han visto que por aquí han pasado los principales y más renombrados juristas de todos los tiempos de República Dominicana, de la talla del doctor Ramón Pina Acevedo, el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, el doctor Luciano Pichardo, el doctor Marino Vinicio Castillo, en fin. Yo creo que lo más granado del derecho de todos los tiempos de República Dominicana hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de presentárselo al país en el objetivo nodal principal de este programa, que es aportarle a la sociedad dominicana, educarlo, porque
en la medida que vamos construyendo un Estado social democrático en nuestro país, de derecho, es importante que los ciudadanos conozcan el derecho en sus diferentes vertientes. El derecho es una de las ramas de las ciencias sociales, políticas, si se quiere, más diversa y más amplia con que podamos contar. Cualquiera de las ramas del derecho penal, el derecho penal a su vez tiene varias especialidades. El procesal penal, derecho penal especial, pero si nos vamos al derecho internacional público, derecho internacional privado, inmenso. Y otras de las ramas más importantes del derecho son el derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo. En fin, el derecho le da una gama de oportunidades, de conocimiento, para uno explayarse y obviamente también llevar educación a la ciudadanía. Pues en esta oportunidad que vamos a darle, y como Manuel vendrán otros jóvenes abogados de República Dominicana, porque eso es lo que queremos. Este programa se creó con la intención de creer en la diversidad, en la democracia, en las diferentes opiniones que se puedan tener sobre X temas, porque eso es la democracia. Se construye en base a la diversidad y principalmente esa ventana abierta a todas las ideas, tanto del derecho como las ideas políticas. Pues Manuel, con esta introducción, tanto Ramón como Pedro y un servidor nos sentimos honrados de que un joven talentoso del derecho haya accedido a esta invitación, y por demás está decirte que siempre que podamos te daremos la oportunidad aquí, principalmente porque ustedes serán los relevos de esta generación nuestra, a la que pertenecemos tanto Ramón como Pedro y un servidor. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Yo me siento muy honrado de estar en este programa. Yo le decía antes de iniciar el programa de lo importante que era el programa, sobre todo desde el punto de vista pedagógico y académico también, si se quiere. No solamente porque habían pasado todas estas grandes luminarias del derecho dominicano con una gran trascendencia en el quehacer jurídico, sino también porque esas anécdotas, ver cómo era el derecho hace algún tiempo, yo disfruté muchísimo el programa del doctor Ramón Pina Acevedo, y de hecho a mis estudiantes en la universidad les decía, ese tipo de programas deben verlo. Por suerte tenemos estas herramientas tecnológicas como es el YouTube, por ejemplo, donde están estos programas, y las personas que no puedan verlo en un determinado momento tienen la posibilidad de volver a verlos incluso. Y yo creo que eso es importante, el trabajo que ustedes están haciendo. Reitero, ver esas grandes luminarias del derecho aquí aportar sus ideas, aportar sus planteamientos. Yo vi, por ejemplo, cómo el profesor Pellerano Gómez explicaba el origen del amparo de un instituto procesal pues tan importante en la República Dominicana, y explicado por uno de sus precursores, por su precursor. Yo creo que eso es algo que en las aulas debe valorarse, ¿no? Y de hecho yo promuevo esto en mis estudiantes para que puedan aprender también cosas que en el aula quizás no puedan ver, y que solamente de la fuente que origina este programa pues puedan aprenderlo. Es importante que los amigos televidentes sepan que Manuel, aparte de estar desarrollando un ejercicio profesional intenso en los tribunales de la República, también se está dedicando a la labor académica, cosa que no sabía, Manuel. Así es. ¿En qué universidad tú estás impartiendo docencia? Yo imparto docencia en UNIBE y en la Pucamaima también. Excelente universidades. Sí, claro, dos prestigiosas universidades. En la universidad, en UNIBE, doy clases de Derecho Administrativo a nivel de grado, y bueno, también a nivel de posgrado. Hay unas maestrías que se imparten allá sobre, por ejemplo, Derecho Registral, donde se imparte la materia del Derecho Administrativo. Hay una maestría también de Derecho Medioambiental también que se ha iniciado, donde también el Derecho Administrativo tiene una destacada participación en lo que es el proceso de aprendizaje. Y también una maestría de Derecho Administrativo que imparte la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
pues me ha tocado también el honor de participar como docente en una materia que yo particularmente disfruto mucho por mi ejercicio profesional, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. De manera que también trato de alternar lo que es el ejercicio profesional con las clases, es decir, con la labor académica, que es bastante difícil, ¿no? Es muy demandante, pero pues aquellos que tenemos el derecho como una de nuestras pasiones, ¿no? Y particularmente el tema académico, pues intentamos pues cumplir con esos objetivos. Manuel, a propósito del derecho administrativo y ese camino que ya tú has ido trillando en ese ámbito, se podría decir que hoy en día hay unos rasgos que caracterizan a ese derecho administrativo contemporáneo, claro, que lo hacen cada vez más presente. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo del derecho administrativo? Que cada vez hay más interés, incluso entre los profesionales del derecho, por esta área. Sí, esa es una excelente pregunta. Yo siempre he creído que el derecho administrativo es una rama en constante evolución. Un derecho joven, porque es un derecho, como bien García de Enterría lo ha definido, derecho revolucionario, es decir, que su sistematización se produce a partir de la Revolución Francesa y con la concepción del Estado de Derecho. Es decir, que es un derecho joven, que no se beneficia de otras ramas que tuvieron ese antecesor tan importante como fue el derecho romano. El derecho privado tuvo esa oportunidad, vamos a decir, de aprovechar las instituciones del derecho romano. El derecho administrativo también, lógicamente, toma algo de ahí, pero es una construcción que surge a partir de la Revolución Francesa. Aunque hay que decir que muchas de sus instituciones y, por ejemplo, características muy particulares, como en el caso de los actos administrativos, que tienen una serie de privilegios. Por ejemplo, el privilegio de lo que es la presunción de validez o de juridicidad, es decir, que los actos administrativos se presumen válidos hasta tanto un tribunal no haya decretado o una autoridad administrativa no haya decretado su nulidad. Es una institución que tiene su origen en el ancien régimen, el antiguo régimen, porque eso eran privilegios que tenían las monarquías absolutistas, de que esos actos que se dictaban pues eran ejecutorios y ejecutables partiendo de que se presumían válidos. Son instituciones que fueron moldeándose, pero que al final los revolucionarios tomaron y bueno, las desarrollaron luego de la Revolución Francesa. Pero lo importante de esto, de que el derecho administrativo es una materia en constante evolución, pues que toma muchos de los cambios que se dan en el derecho a nivel global. El tema de que es indudable la influencia del neoconstitucionalismo en el derecho administrativo, partiendo de la concepción ya de la Constitución como una norma jurídica. A partir de esto, ¿no? Y también de la trascendencia que han tenido los tribunales constitucionales que han ayudado al tema del control del poder, ¿no? Que es uno de los principales enfoques en los cuales los administrativistas modernos pues, han tenido que desarrollar. Y esto también visto todas las reformas normativas que se han producido en los últimos años, de que las personas empiezan a creer en que se puede controlar el poder, ¿no? El hecho de que se creen las jurisdicciones especializadas para controlar la actividad administrativa en la República Dominicana a partir del año 2007, pues tuvimos que una ley de transición de lo que es el control jurisdiccional de la actividad de la administración pública, donde se creó una figura que yo creo que es la que le da el giro más importante en los últimos años, y no quiero restarle mérito a la Constitución del 2010, pero lo que quiero decir que desde el punto de vista práctico, el hecho de que los particulares puedan tener derecho a una tutela cautelar, de que se puedan hacer cesar esos efectos ejecutorios y ejecutivos de los actos administrativos, que son quizás los privilegios más irritantes o más peligrosos, si se quiere, para lo que es contener el poder, de que los particulares puedan tener acceso a una tutela cautelar como un componente de la tutela judicial efectiva, pues ha sido importantísimo, y eso ha incrementado la litigiosidad en el ámbito del contencioso administrativo. Y luego la Constitución del año 2010, que yo creo que es el puntillazo que se da, donde se plasman todos los principios del derecho administrativo, donde se crea el Tribunal Superior Administrativo,
y bueno, donde se desarrollan muchas de esas categorías, el tema de los organismos autónomos y de la organización administrativa. Yo creo que eso ha sido ya pues el puntillazo final que hacía falta para que el de derecho administrativo sea visto ya no como esa materia que se daba para completar los programas de estudio, sino que las personas vean la realidad de que la administración puede ser condenada, que la administración puede ser controlada eficazmente por los tribunales. Entonces, desde ese punto de vista, tú vinculas, digamos, este renacer, o si se quiere, este auge de la materia administrativa al auge del constitucionalismo. Sí, sin lugar a dudas, el constitucionalismo moderno pues ha sido fundamental para un renacer, yo diría, del derecho administrativo. Sobre todo el texto, el contenido de la Constitución del año 2010 es muy importante. Lo primero es que varias de esas leyes que hoy en día tenemos, como es el caso de la Ley Orgánica de Administración Pública, que es la Ley 247-12, que es la que regula todo el tema de la organización administrativa, fue promulgada el 14 de agosto del año 2012 por el presidente Fernández y fue una gran iniciativa legal que pone, pues, vamos a decir que añade esa regulación que hacía tanta falta en República Dominicana, porque apenas en el ámbito de la organización administrativa teníamos una ley que era la Ley de Secretaría de Estado, una ley muy vieja del año 56, que necesariamente tenía que adecuarse a la Constitución del 2010, pero en esta Ley Orgánica de Administración Pública se plasman los principales principios de la organización administrativa que vemos en los grandes manuales de derecho administrativo, sobre todo manuales novedosos de derecho administrativo, el principio de juridicidad, como ahora modernamente se le llama, para que no sea o no se entienda que la administración pública solamente se vincula a una norma de rango legal, sino que también se vincula a las normas de contenido o de naturaleza reglamentaria, por ejemplo. El hecho del principio de coherencia, el principio de lealtad institucional, es decir, una serie, el principio de unidad administrativa también, es decir, un conjunto de principios que se supone que orientan, que guían el accionar de las diferentes entidades y órganos de la administración que conforman ese organigrama. Luego también la Ley de Procedimiento Administrativo, que recientemente ha sido promulgada, que fue ampliamente discutida también en los círculos académicos y que es una ley que, bueno, de una vez por todas, pues incorpora en el ordenamiento jurídico dominicano un conjunto de garantías de derechos de los particulares en sus relaciones con la administración pública, algo que no existía. Y la ley dominicana tiene un punto fundamental y es que tiene un eje transversal que es el de la buena administración, el derecho a la buena administración pública, que ha sido discutido en los últimos años en el derecho europeo y que finalmente nosotros los dominicanos pues podemos ya contar con una legislación que reconozca ese derecho, que busque en definitiva que la administración pública actúe mejor, es decir, que cumpla con los objetivos de eficacia que tiene frente a la Constitución, frente al ordenamiento jurídico, y esto contribuye a que la administración administre mejor. Y eso es lo que al final del día uno quiere como ciudadano. De manera que ciertamente la Constitución, los avances del constitucionalismo moderno, pues han sido fundamentales en el desarrollo del derecho administrativo. Ha habido un renacer del derecho administrativo, fruto de esa constitucionalización del derecho que abarca también naturalmente el derecho administrativo. Manuel, en esa relación del Estado con los particulares, y fundamentalmente cuando se trata de derechos de concesiones, claro. Sabes que el Estado generalmente concesiona algunos servicios, como son los servicios de telecomunicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, las telefónicas, esos son servicios concesionados. Y, en fin, una particularidad, una enormidad de servicios. Al Estado muchas veces se le dan poderes exorbitantes, los que son los poderes exorbitantes de la administración. Muchas veces se dice que eso es una forma de protección a los derechos colectivos, que es el interés fundamental de toda administración. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, el pacta sunt servanda en lo que tiene que ver esa relación entre el Estado y sobre todo aquellos particulares que son receptores de concesiones?
de concesiones públicas? Bueno, esa es una excelente pregunta. Uno de los grandes problemas que ha tenido entender el derecho administrativo es visualizar esto como estos fenómenos que desbordan lo que es el derecho privado. Y el tema de las cláusulas exorbitantes, del régimen exorbitante, es uno de esos ejemplos vivos en los cuales pues, la administración pública con sus prerrogativas desborda lo que son los derechos que normalmente vemos en las relaciones entre los particulares, en las relaciones privadas. Y este tema en particular, que en el ámbito de la contratación pública, pues ha sido objeto de muchísimas discusiones, sobre todo de los alcances de estos poderes, de estas prerrogativas. En un principio, pues, el Consejo de Estado francés, pues, inicia el reconocimiento de esas prerrogativas. Maurice Oriol explicó muy bien esto, el tema de las cláusulas exorbitantes, que en un momento fueron el elemento distintivo por excelencia del contrato administrativo. Se decía que existía un contrato administrativo en aquel contrato donde existían cláusulas exorbitantes. Luego se le denominó régimen exorbitante. Yo recuerdo, bueno, que en algunas decisiones del Consejo de Estado, pues, asimilaba ambos conceptos del servicio público y de la exorbitancia, ambos elementos característicos del contrato administrativo. Sin embargo, hay que decir que en los últimos años la gran tarea de los administrativistas es controlar, entonces maniatar un poco esos poderes que en un momento determinado pueden desbordarse también. Y yo recuerdo particularmente un trabajo del profesor Alan Brewer Carías, un gran amigo de este país y que, bueno, ha estado aquí en varias ocasiones. Sí. El profesor Brewer Carías, pues, plantea una tesis en el 1962, que fue su tesis de grado para obtener el título de doctor, sobre el contrato administrativo. Y ahí explicaba todo este fenómeno de las cláusulas exorbitantes, que era donde él hacía mucho hincapié para determinar cuándo se estaba en presencia de un contrato administrativo. Y inclusive donde se establecía, porque era algo que los franceses habían reconocido hace mucho tiempo, el mismo también el profesor Marienhof en Argentina había resaltado mucho esto, de que no tenían que estar ni siquiera establecidas en el contrato, de que esas cláusulas exorbitantes existían a pesar de que no estaban en el contrato. Y luego entonces, pues, el profesor Brewer, en los 80, empieza a decir, número uno, bueno, estas cláusulas, estos poderes exorbitantes, en tanto que son poderes que se le atribuyen a la administración, deben tener un reconocimiento normativo. Es decir, deben tener algún tipo de vinculación, porque si le exigimos a la administración pública que tiene que actuar de cara al principio de legalidad, al principio de juridicidad, pues es lógico que también en el ejercicio de esos poderes también se exige una vinculación más fuerte, tratándose de poderes que pueden disminuir los derechos de los particulares, y entonces ahí se empieza a discutir el hecho de que esos poderes deben estar contenidos en una ley o en el contrato. Nosotros en República Dominicana, pues a partir del año 2006, ya en esa ley 340-06, sí se establece el tema del jus variandi, por ejemplo, la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato administrativo. Y bueno, esos son y ahí se limita, claro, está ese poder en lo que es el alcance del mismo. De manera que este tema de las cláusulas exorbitantes pues ha sido muy importante, pero muy importante en el derecho administrativo, y ya hoy lo que se discute no es ni siquiera que no exista, claro que existe. Ahora lo que se discute es el alcance de esta prerrogativa que las administraciones públicas como parte contratante tienen en sus relaciones con los particulares. Vamos a hacer una pausa, Manuel, pero vamos a seguir con este aspecto porque es sumamente interesante y sobre todo, ¿qué impacto esto tiene con el principio universal y muy reconocido en el derecho privado, que es el pacta non servanda? Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Continuamos con Principalmente, en este conversatorio con Manuel Fermín,
antes de la pausa veníamos hablando de la naturaleza del contrato administrativo y básicamente los poderes exorbitantes de la administración y contrastándolo con el tema del pacta sunt servanda, que tradicionalmente es la regla conforme al cual deben cumplirse lo pactado. Entonces, quisiéramos que continúes con el desarrollo de este tema. Claro, sí, ahí justamente, que era algo que iba a decir, pues ese pacta sunt servanda, que es algo muy propio del derecho privado, pues viene a ser superado en principio, porque no es que no se aplique en la contratación pública. Sí se aplica en la contratación pública, pero con unos matices que van asociados a esas prerrogativas que tiene la administración, que son exorbitantes, que desbordan el derecho privado y que son propias del derecho público, del derecho administrativo, en atención al interés general que se supone que es el que marca el accionar de la administración pública. Hay que decir, Ramón y amigos, pues el contrato administrativo ha tenido un giro importante en los últimos años también, que se cuestiona inclusive hasta su existencia, desde el punto de vista de la utilidad del concepto de lo que es el contrato administrativo. Y esto es una tesis interesante porque desde un inicio esa categoría, el contrato administrativo, surge con muchos problemas desde que se inició, porque el mismo Otto Mayer pues cuestionaba la existencia del contrato administrativo en atención de que como no había libertad contractual y la administración pública no tenía que negociar con ningún particular, sino que imponía sus poderes de manera unilateral, pues no había posibilidad de que un particular pudiese en igualdad de condiciones negociar con la administración pública. Yo recuerdo que esas fueron de las tesis que se estudian mucho en el derecho administrativo, pero que la Escuela de Burdeos, ahí el profesor Duguid, por ejemplo, pues cuestionó esto, diciendo que sí, que el contrato existía. Inclusive Hans Kelsen entró en esa dinámica, en esa discusión, porque yo decía que el profesor Hans Kelsen pues se inició en las cátedras de Derecho Administrativo antes de iniciarse en lo que es el derecho constitucional. En Viena él empezó dando derecho administrativo, de ahí que yo diría que los administrativistas tienen pues una importancia que yo creo que es resaltable, ¿no?, en el desarrollo del derecho constitucional. Y ahí entonces en un inicio pues se discutía esto, luego se superaba, bueno, la tesis del servicio público tuvo mucha influencia, esa escuela de Burdeos fue muy fuerte, Oriu también que entra, Gastón Yese también, y bueno, el contrato administrativo se hace en cientos de libros, como dice Casañe, y es en definitiva una categoría propia del derecho público. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, la utilidad del concepto en países como el nuestro, nosotros tenemos una definición del contrato administrativo que se da en la ley 1494 de 1947, que es la ley que instituye la jurisdicción contenciosa administrativa y que dentro del ámbito de la competencia establece también que será competente la jurisdicción para conocer de los contratos administrativos. Y pasa entonces a hacer una pequeña categorización de los mismos y dice, bueno, es contrato administrativo, el contrato de obra, el contrato de servicio y el contrato de concesión. Eso es a título enunciativo, porque en aquel entonces no se conocía mucho de esta figura y lo que se prefirió hacer fue básicamente delimitar algunos ejemplos de lo que sería el contrato administrativo. Pero fuera de eso ya, uno ve la ley de contratación pública que tenemos, no importa si el contrato tiene o no un matiz de interés general de por medio, porque ese fue uno de los conceptos que se utilizó para finalmente delimitar el contrato administrativo, si había un interés general de por medio. Lo que pasa es que se dice, bueno, pero que siempre hay un interés general de por medio en el accionar de la administración pública. Poco importa si el objeto del contrato sea comercial o no. Hay un interés general por el cual la administración pública actúa. Y entonces ya el tema de que por un tema jurisdiccional de definir la competencia ya deja de tener tanta relevancia. Si al final todos los conflictos, no importa de la naturaleza que fuesen, en cualquiera donde la administración pública actúe de cara a un contrato, va a ir a la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo dice el artículo 67 de la ley 340-06. Muy bien, a partir de eso que acabas de decir, de la jurisdicción contencioso administrativa,
¿Cuáles son las cuestiones pendientes en República Dominicana que nos faltan para conformar, digamos, el armazón institucional indispensable para el funcionamiento pleno de la jurisdicción administrativa? Claro, claro. Fíjate, Pedro, yo creo que la reforma a la ley 1494 pues se impone. Es una ley que es del año 1947, una ley que aquí, bueno, casi ni siquiera se aplicó porque la Cámara de Cuentas fungió como Tribunal Superior Administrativo durante muchísimos años, hasta el año 2007. Por eso no tenemos una tradición, vamos a decir, un contencioso administrativo dinámico, activo, como en los últimos años hemos podido tener los administrativistas, aunque sea un poco. Pero lo cierto es que la ley no puede brindar las herramientas necesarias para que el control jurisdiccional sea pleno. Y yo creo que se impone una reforma legislativa que acentúe el tema de las garantías, el tema de las medidas cautelares, que puedan tomarse medidas cautelares positivas, por ejemplo, no ya únicamente suspender los efectos de un acto administrativo, sino también hacer cumplir, por ejemplo, un acto administrativo. Faltan muchas cosas y ese en particular, el hecho también de que se pueda recurrir en casación las decisiones que tomen la presidenta del Tribunal Superior Administrativo. Yo creo que el tema de la tutela judicial efectiva debe imponerse, porque que usted no pueda recurrir en casación una decisión que se emita en el Tribunal Superior Administrativo, en el ámbito cautelar, pues deja muy desprotegidos a los particulares que acuden a dicha jurisdicción. Hay muchas cosas, han habido grandes reformas en Iberoamérica que pueden servir de parámetro. De hecho ya se está trabajando algunos modelos. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos proyectos, algunos borradores y de aportar en algo en alguno de ellos, de manera que más temprano que tarde debe producirse esa reforma legislativa que va a ser en definitiva otra de las leyes que van a ayudar a aplicar la Constitución, aplicar y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales, porque esa es una jurisdicción clave en lo que es el respeto, la vigencia de los derechos fundamentales. Mira, Manuel, ya aterrizando, excelente tu exposición dentro de lo que es el marco teórico. Gracias. Y la interpretación de lo que es la teoría del derecho administrativo. Pero vamos a aterrizar. En República Dominicana ya se ha venido creando, institucionalizando una carrera administrativa en lo que tiene que ver con la administración pública, saliéndonos ya de los contratos, el contrato administrativo. Se ha venido desarrollando, ya incluso tenemos el Ministerio de Administración Pública, que es un gran paso de avance, porque realmente teníamos una administración que era muy inestable. Incluso ya dentro de otras instituciones ya hay una carrera, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la carrera judicial, que ya realmente se han institucionalizado. Ya esos funcionarios no están sujetos a los vaivenes de la política. En el caso del Poder Judicial ya eso tiene más de una década, que los jueces entran a través de la Escuela Nacional de la Magistratura y ahora el Ministerio Público, los fiscales entran a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Eso obviamente redunda en beneficio de la sociedad, que tiene ya un funcionario estable, contribuye incluso a ser mucho más transparente el ejercicio de la función pública en República Dominicana, pero sin embargo todavía tenemos falencias. Tenemos falencias donde a veces un empleado público, aún siendo de carrera, hay un cambio de administración, llega un funcionario y sin razones justificadas, pues decide salir de ese empleado público. ¿Cómo tú crees que todo este proceso, todavía en ciernes, si se quiere, en República Dominicana, puede seguirse fortaleciendo? ¿Dependerá grandemente del fortalecimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Cómo tú enfocas ese proceso de institucionalización? Yo creo que esa inquietud también es muy importante. Yo creo que debemos reconocer los dominicanos que en los últimos años hemos logrado avances institucionales muy importantes. Y a veces uno escucha personas, ¿no? que no
no ven estas cosas, prefieren ver otras y no ven esto de que en la República Dominicana en los últimos años hemos avanzado institucionalmente. Usted ve, por ejemplo, que hace algunos años no había una carrera del Ministerio Público, un estatuto, ya lo tenemos, no había una ley, vamos a decir, una carrera en el ámbito judicial, desde hace algunos años lo tenemos. Y en el tema de la función pública, pues teníamos una ley del año 91 que no se aplicaba y luego tenemos una Constitución que reconoce el estatuto de la función pública. Yo creo que eso es algo que debe resaltarse. Ahora bien, que la aplicación todavía no sea que lo que uno quiera, pues bueno, eso es así. Yo creo que falta mucho, una capacitación más dinámica por parte de los funcionarios públicos, porque nosotros hay que entender que estos procesos conllevan un aprendizaje inicial muy importante. El hecho de que en las consultorías jurídicas de las entidades, de las dependencias públicas, se pueda tener conciencia de la exigibilidad de estas normas. Yo creo que eso es importante y naturalmente que la jurisdicción contenciosa administrativa pues siente esos precedentes que son los que se van quedando, ¿no? en el quehacer jurídico, y eso es, yo creo que parte de lo que haría falta, y naturalmente la voluntad también pues de los servidores públicos, de los funcionarios públicos que están encargados de aplicar esta normativa, pues también es muy importante que ellos puedan entender la importancia de aplicar estas normativas que en definitiva van a lo que es mejorar el desenvolvimiento de la administración pública. De manera que yo creo que hemos tenido cambios importantes, avances institucionales, nos falta más y a eso es que deben dirigirse los esfuerzos en los próximos años. Manuel, el derecho administrativo, digamos, gran parte de los televidentes, aparte de estudiantes de derecho o profesionales, hay personas que cotidianamente pueden tener problemas con la administración. En términos concretos, como si uno fuera a decir, ¿con qué se come eso que es el derecho administrativo? ¿Cuáles ámbitos de la vida de la gente entra en juego el derecho administrativo? Claro. Ramón, también esa, bueno, es una pregunta muy importante porque el derecho administrativo es el derecho, ¿no?, de la ciudadanía, el derecho que aterriza la Constitución. Realmente, para algunos los constitucionalistas están en otra dimensión, a veces se dice, y los administrativistas tienen que trabajar con esos pequeños temas, que son los que en la cotidianidad uno va viendo. La gente primero debe entender cuándo puede verificarse una actuación administrativa propiamente dicha. Tan sencillo como una licencia para operar una actividad comercial. Usted va a instalar una estación de combustible, usted debe entender de que ese tipo de actividad, por la importancia que tiene, por el peligro que puede representar para una comunidad concreta, requiere de una habilitación administrativa. Eso es una forma de intervención de la administración. Y esa habilitación consiste en una licencia de operación, una autorización, en la cual intervienen un sinnúmero de entidades, desde un ministerio, como sería el de Medio Ambiente, de Industria y Comercio, un ayuntamiento, todos esos actos que se emiten, autorizaciones, licencias, son actos administrativos. Y el particular debe entender que cuando un funcionario decide negar arbitrariamente una autorización, a pesar de tener todos los requisitos que la ley exige, puede impugnar eso, puede impugnar tanto la inactividad de esa administración, de ese funcionario, como la actividad irregular que se produzca a partir de una actuación. Y todo eso es parte de lo que el derecho administrativo... En la construcción también, ¿verdad? En el derecho urbanístico, por ejemplo, uno ve a diario ese tipo de cosas, cómo el derecho administrativo se desarrolla, ¿no? El tema, por ejemplo, de que si se construye una edificación que no cumpla con los parámetros que se dispongan en el ordenamiento jurídico, que un particular pueda perfectamente impugnar, ya sea la autorización que se da de una entidad de estas, como también al propio particular que inicia esas edificaciones sin las autorizaciones debidas. Yo recuerdo una decisión que dio la Suprema Corte de Justicia el 11 de mayo del año 2011. Un caso en el cual un ayuntamiento pues desconocía unas habilitaciones, unas autorizaciones que se habían dado para operar un negocio.
Y a mí me gustó mucho la redacción que utilizó la Corte Suprema en aquel entonces, la tercera sala, donde hablaba de que ya no estábamos en una etapa de autoritarismo, ni mucho menos, de que ahora la administración pública debía actuar apegada a la Constitución, al Estado de Derecho, todas estas cosas. Fíjese que esa decisión se produce por una simple alteración de una situación jurídica que ya se había consolidado al amparo de una habilitación que la misma administración pública había dado y que luego había intentado desconocer, pero que felizmente la jurisdicción contenciosa administrativa rechazó esa accionar. A eso que uno se refiere, ¿no?, con este tema del derecho administrativo, las vías de hecho también, que ahora la ley 307 reconoció, ¿no?, de que la administración pública puede, por ejemplo, solicitar una expropiación, iniciar un procedimiento de expropiación, pero puede ser que materialmente ocupe otro inmueble que no sea el que se haya expropiado. Eso es una vía de hecho y el particular puede impugnar esto. O cuando un particular, dueño de una propiedad, se vea que su propiedad se ha alterado porque se ha convertido en un área protegida, ¿qué puede hacer ese particular? Bueno, evidentemente que tiene derecho a una compensación y puede ir a reclamar esto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, el derecho administrativo se ve en muchas de las actuaciones que tiene la administración, naturalmente, y que el particular vive a diario, ¿no?, desde lo que es un servicio público, como decía el profesor Radamés Jiménez, con el tema de un servicio público de transporte o de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, yo veo muchas personas que dicen, bueno, yo soy especialista en derecho de las telecomunicaciones, pero para ello usted tiene que primero aprender derecho administrativo. Mis estudiantes, yo les digo, bueno, si usted quiere ser un experto en derecho energético, tiene que entender las instituciones del derecho administrativo, porque eso es al final derecho público. Entonces, todo esto es parte de lo que es el derecho administrativo, la intervención de la administración en la vida de los ciudadanos y cómo los ciudadanos pueden limitar ese poder que la administración pública despliega a diario en el ejercicio de sus prerrogativas. Sobre todo que ha habido un auge últimamente muy particular en torno a todo este derecho regulatorio, telecomunicaciones. Claro, el derecho sectorial, porque precisamente la administración pública, al cambiar de rol, de ser un Estado empresario a pasar a ser un Estado regulador, eso ha creado de que primero los abogados deban formarse más, porque esos clientes que tenían, que normalmente no tenían relaciones con la administración, pasan ahora a un sector regulado donde la administración pública, en tanto que administración o una entidad reguladora, interviene con actos, con sanciones administrativas que se le aplican, y todo eso hace necesario que el profesional del derecho tenga que aprender derecho administrativo. Vamos a hacer una breve pausa para seguir tratando este y otro tema con el doctor Manuel Fermín. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente.
Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos con Principalmente. Manuel, ¿cómo tú le explicarías a este inmenso público televidente que sigue Principalmente, no solo en República Dominicana, sino también en el exterior, en todo Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur? ¿Cómo tú le explicarías a una persona que es empleado público, bueno, en el caso específico de cualquier institución, lamentablemente no está en carrera administrativa, pero ya tiene un buen tiempo laborando en esa institución, pero sin ninguna causa justificada, llega un funcionario y le manda un oficio diciéndole: usted ha sido despedido por conveniencia en el servicio? ¿Qué debería hacer ese ciudadano frente a ese acto, que es un acto administrativo, que lo deja fuera de la administración? ¿Cuáles pasos tendría que dar? Bueno, ¿Y cómo accionaría? Claro, la suerte que uno, bueno, ya existe esta ley de función pública desde el año 2008, que es parte de esos avances de los que hablábamos ahorita. Y esa ley de función pública, pues, no solamente protege a esos servidores públicos que están dentro del estatuto de carrera, sino que también protege a aquellos empleados o servidores públicos que no forman parte de la carrera administrativa. La ley crea, por ejemplo, las comisiones de personal dentro de las instituciones públicas. Ahí el Ministerio de Administración Pública lleva la voz cantante, lo que es el cumplimiento, que se cumplen este tipo de normativas. Ahora también el constituyente derivado establece que una desvinculación en violación al Estatuto de la Función Pública, sobre todo aquellos funcionarios de carrera, conlleva una violación a la Constitución misma. Pero ese particular, ese servidor público que es separado, que no es un funcionario de carrera, tiene derechos, al igual que tiene cualquier particular también en una relación de vinculación de tipo laboral que no sea de carácter administrativa. Tiene la posibilidad de hacer un recurso de reconsideración, tiene la posibilidad de hacer un recurso jerárquico ante el superior jerárquico de esa entidad. Tiene derecho a que se le reconozcan emolumentos económicos por el tiempo en el que se desarrolló, hasta un máximo de 18 salarios dentro del plazo, ¿no?, del periodo que se establezca. Y entonces tiene también la opción de ir a la jurisdicción contenciosa administrativa en un recurso si la entidad de derecho público no les reconoce esos derechos. Ahí se desarrolló también un reglamento de relaciones laborales, también que el Ministerio de Administración Pública participó en su desarrollo, que es muy importante. Es decir, los derechos no se limitan solamente a la ley de función pública, a la ley 41-08, sino que hay todo un desarrollo normativo, reglamentario, en el cual los particulares interesados pueden acceder al portal web del Ministerio de Administración Pública y ahí ver todo este desarrollo normativo que se ha dado para precisamente hacer cumplir esta ley de función pública, que no sea letra muerta. Manuel. ¿no? Manuel, y perdón, con perdón de Ramón, pero se supone ese empleado tiene plazos para hacer ese tipo de pedimento. Días, muy cortos para el hecho de los recursos en sede administrativa. Esto aquí quizás pueda ser un cuestionamiento porque los plazos deberían ser mucho mayores, ¿no? Pero es lo que tenemos. Hay una necesidad de agotar esos procedimientos en sede administrativa previo a llegar
a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto está en la ley 1307, pero en la ley 107-13 sobre procedimiento administrativo ya se deroga esto. Lo que pasa es que todavía esto la ley 107 no ha entrado, no es eficaz porque hay una vacatio legis. Pero esas son cosas que van a ir o deben ir desapareciendo porque en definitiva vulneran lo que es la tutela judicial efectiva, el hecho de que al particular no se le permita acceder directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues a mi juicio constituye una violación a la tutela judicial efectiva porque el acceso a la justicia se ve seriamente mermado por esto, ¿no? A propósito de la jurisdicción contencioso administrativa, yo sé que para muchos de los televidentes sería de gran utilidad saber dónde funciona. Tú señalabas que antes estas funciones jurisdiccionales se le habían encargado a la Cámara de Cuentas. Con la ley 1307 sé que se crea el Tribunal Superior ya existía, en la capital. Claro, existía el Tribunal Contencioso Tributario, que era el que conocía de los asuntos tributarios. En el 2007, el legislador unifica ese tribunal con el Tribunal Superior Administrativo, le pasa las funciones de la Cámara de Cuentas al mismo Tribunal Contencioso Tributario, básicamente. Se unifica también otro tribunal que se había creado de lo monetario y financiero, que se había creado en la Ley Monetaria y Financiera, y también se pasa y se unifica todo, vamos a decir, el estamento jurisdiccional ya dentro del Poder Judicial. Pero entonces, eso en la capital. Solamente en la capital. En el caso de los ayuntamientos, cuando los particulares tengan pleitos con los ayuntamientos que no sea ni el Distrito Nacional ni los del Gran Santo Domingo, entonces las cámaras civiles son competentes para conocer de los recursos contenciosos administrativos que se interpongan y bueno, el presidente del tribunal también en funciones de juez de los referimientos va a ser el que va a ejercer lo que son el conocimiento de las medidas cautelares también. Digamos que es la misma normativa de alguna manera, pero adaptada a las competencias normales. Claro, exactamente. Bueno, se pudiera decir que la actual jurisdicción contencioso administrativa es un tribunal con competencia nacional. Con competencia nacional. Es importante que los amigos televidentes sepan. Con una excepción, ¿no? En el caso de los ayuntamientos. De los ayuntamientos, correcto. Para acercar, ¿no? al particular la jurisdicción, que son de las cosas que deben reformarse, ¿no? Porque el particular debe llegar mucho más fácil a la jurisdicción, en caso de que esté en el Distrito Nacional, una persona que tenga un conflicto con el Ministerio de Medio Ambiente en Pedernales, pues se le hace muy difícil llegar a la jurisdicción contenciosa administrativa. El principio de accesibilidad de la justicia. Exactamente. Conforme a lo planteado por la Constitución, entonces esa jurisdicción es previsible que se desarrolle. Debe desarrollarse inclusive en tribunales de primera instancia, diseminados a nivel nacional. Naturalmente eso implicaría crear toda una estructura. Lo que se ha planteado es que los mismos tribunales civiles, con algún tema de una especialización que se dé, una formación especial, pues asuman estas competencias. Yo sé que quizá a mis amigos jueces civiles no les guste esto, pero no tenemos otra opción, ¿no? Porque la verdad que crear todo un organigrama sería muy difícil. Hay una institución ya que se ha hecho famosa y tú hacías referencia al principio de tu intervención en República Dominicana, que tiene que ver con la institución del amparo. Claro. En la jurisdicción contenciosa administrativa ya está muy en boga. Claro, porque conoce, tiene el la recurso de competencia, amparo, ¿no? ya tiene la competencia. Claro. Incluso cuando alguien se siente lesionado o no comparte una decisión que va con el Tribunal Contencioso Administrativo, tiene la opción de ir al Tribunal Constitucional. Exactamente. ¿Cómo tú entiendes? Esto no desborda, vamos a decir, el trabajo, la posibilidad del Tribunal Contencioso Administrativo de dar respuestas eficaces a los demandantes de justicia en República Dominicana. Sí, indudablemente. Ustedes saben que el amparo ha sufrido mucho, eso que García Belaúnde llamaba la amparitis, ¿no? Que cuando se desborda el uso de este instituto. Por suerte en la República Dominicana volvimos al sistema subsidiario, o de ver el amparo como un mecanismo subsidiario excepcional, ¿no? Para la solución de las controversias que tengan que ver con derechos fundamentales. Pero esto no quita que esta legislación, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al desarrollar el procedimiento de amparo, los particulares y ya con la competencia, como muy bien usted decía, de que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer, según el artículo 75 de los amparos contra la administración pública. Esto trae una litigiosidad importante. Ahora bien, el problema es que
el amparo se ha interpretado, hay que interpretarlo con mucho cuidado en el tema de la admisibilidad, por este tema del artículo 70 que habla pues de que será inadmisible el amparo si no se agotan las vías que ordinariamente el legislador dispone para la solución de ese tipo de controversias. Bueno, hemos visto, yo creo que el público televidente principalmente debe estar muy satisfecho de la participación de este joven abogado, una estrella. Gracias, gracias. Yo creo que Manuel le vislumbramos un enorme futuro en la ciencia jurídica de nuestro país. Gracias. Y más que todo en su ejercicio profesional y académico. La verdad, Manuel, que para Ramón, Pedro y un servidor fue un placer tenerte y no descartamos la posibilidad de seguir invitándote a este programa, porque la verdad te felicitamos. Gracias, muchísimas gracias. Yo creo que las consideraciones pues son inmerecidas, yo creo que son más por el cariño, ¿no?, que nos profesamos todos aquí, pero yo agradezco sobremanera el honor de permitirme estar aquí, de compartir, ¿no?, algunas ideas, algunos planteamientos con ustedes y con el público que nos sigue también, que espero que hayan sido de su satisfacción. Gracias, Manuel.